Hola, mi nombre es Merida Estrada, coordinadora de voluntariado y gestión comunidad de Movimiento STEAM. Durante los próximos minutos seré tu anfitriona. STEAM Masterclass son clases y talleres virtuales que ofrecen contenidos en formato manos a la obra, con los que, gracias a nuestros coaches e instructores, podrás capacitarte sobre educación STEAM, empleos del futuro, innovación con visión social incluyente y así impactar en tu entorno. Cada lunes tendrás por correo electrónico la información de nuestro maratón STEAM y talleres para poder conectarte a los webinars gratuitos de los miércoles. Habrá sesiones propias impartidas por nuestros coaches STEAM o con invitados especiales. Para poder conectarte, únicamente debes registrarte como lo hiciste para esta sesión. Por favor, difunde estos espacios gratuitos. Tómate una foto participando en estas sesiones y compártela en redes sociales mencionando a Movimiento STEAM y usando el hashtag STEAM. El día de hoy, 8 de julio, tenemos un invitado especial. Nos acompaña el doctor Miguel Castillo de la Universidad del Valle de México. Miguel es doctor en ciencias con especialidad en biotecnología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, catedrático y coordinador académico desde 2013 en la Universidad del Valle de México, Campus Cumbres, especializado en la enseñanza y divulgación de la ciencia. El doctor Miguel ha participado en más de 20 congresos y talleres nacionales e internacionales. Cuenta con 2 publicaciones en revistas especializadas. Querido asistente, en caso de dudas o comentarios, por favor resérvalas para el final de la sesión o bien compártelas por el chat que se encuentra en la parte superior derecha y las responderemos al final. A partir de este momento, cedo los controles para dar inicio a VM. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de STEAM Masterclass. Listo, muchas gracias y buenas tardes. Espero que se escuche. Agradezco la invitación de STEAM. Considero Te muy valioso escuchamos el espacio. perfectamente, Miguel. Perdón. Muchas gracias, listo. Entonces ya está la cámara. Y pues bueno, muchas gracias, la verdad, por la invitación. Posterior a la invitación que me hicieron, estuve averiguando un poco y leyendo un poco acerca de lo que la organización o el movimiento STEAM hace y la verdad considero que llevan a cabo o están buscando llevar a cabo una labor que es fundamental, que es precisamente la vinculación de las ciencias en la población mexicana en general, o sea, vamos a decir, área de especialización aparte, creo que es una labor fundamental, por supuesto. Les comparto, voy a empezar, por supuesto, con la presentación. Cerrar esto, listo. Y bueno. Ok. Espero que puedan ver la presentación ahí. La vemos perfectamente. Perfecto. Entonces voy a directamente, digo, agradezco mucho la semblanza. Un poquito el resumen breve, digo, y la semblanza que, un poco, o el resumen de dicha semblanza que coloco en la diapositiva, es para hablarles un poco acerca de mi experiencia. Yo, afortunadamente, y la verdad, me considero privilegiado porque he tenido la oportunidad de involucrarme en áreas de la ciencia desde diferentes puntos de vista de especialización, ¿no? Hablando desde la investigación aplicada, que fue parte de mi trayectoria a partir del 2006, que terminé la carrera, hasta el 2014, que obtuvo mi grado de doctor en biotecnología, pero luego me tocó, porque la verdad siempre tuve ese gusanito de ser más bien me considero un divulgador de la ciencia, hablando desde el punto de vista académico, catedrático y por supuesto de eventos incluso como el que estamos el día de hoy, para que poder hablar un poquito más de estos asuntos y poder hacer que los asuntos que son de ciencia puedan permear en la sociedad. Más aún, me ha tocado vivir en los dos lados de la moneda de los estudiantes que egresan de una preparatoria, darme cuenta de el nivel, sus inquietudes, incluso vamos a decir que sus virtudes o sus competencias generadas y aquellas competencias en investigación que a lo mejor no han generado, que por ahí eso les puede incluso generar un problema a la hora de ingresar en una carrera, sobre todo una carrera que esté, pues una carrera que esté relacionada con las STEM, ¿verdad? Con las ciencias, ingenierías o tecnologías. Eso cuando me tocó trabajar en la preparatoria, incluso tuve la oportunidad de trabajar en una certificación internacional que me dio una perspectiva muy buena, la verdad, de cómo en países que nosotros llamamos, entre comillas, que nosotros llamamos del primer mundo, cuál es el enfoque educativo hacia estudiantes de preparatoria
previo a la entrada a la universidad que tienen en materias, como, en materias de ciencia, tales como biología, química, matemática. O sea, ellos que consideran valioso respecto a competencias de aprendizajes para dichos alumnos. Y posteriormente, pues tengo la oportunidad y actualmente soy coordinador académico de la licenciatura en químico farmacéutico biotecnólogo en Campus Cumbres de la Universidad del Valle de México. Ahora tengo la oportunidad, vamos a decir que esa es la tercera etapa de mi experiencia en cuanto a ciencias y divulgación de las mismas. Tengo la experiencia de recibir estudiantes que vienen de la preparatoria, que están ya interesados, que están ya inscritos y que están empezando una carrera ya formal en ciencias, específicamente en ciencias químicas y biotecnológicas. Me toca saber y ver de primera mano también, pues, cuáles son sus competencias por desarrollar, cuáles competencias ya traen, lo heterogéneo de sus competencias y de su formación en ciencias. Eso también es un punto muy importante en en la formación y en la divulgación de ciencias en la población mexicana. Hay una, sobre todo en el nivel preparatoria, hay una heterogeneidad en cuanto a las competencias que se imparten. Hay alumnos que vienen con unas competencias muy importantes para poder desarrollar su carrera en ciencias. Hay alumnos que no las traen todavía, hay alumnos que las traen más o menos. Entonces, eso también es, considero que es un punto muy importante que se tiene que mejorar. La plática está un poco enfocada a eso, es cómo entendemos la ciencia poblacionalmente hablando, luego cómo vamos entendiendo la ciencia desde que somos estudiantes y posteriormente cómo es que algunos de nosotros pues sí tomamos ese gancho para estudiar una carrera en ciencias, pero como algunos otros también se quedan rezagados porque a lo mejor es esa experiencia previa a decidir una carrera, pues la verdad fue mala o no fue la mejor, para poder decidirse luego a estudiar una carrera, o más aún, se decidieron, pero posteriormente no tuvieron éxito en una carrera en ciencias porque no traían las competencias adecuadas, ¿verdad? Hablando un poco vamos a decir, del enfoque principal de la plática, porque no estamos hablando de todas las STEM, por supuesto, yo lo enfoco principalmente a mi área de especialidad, que es la biotecnología, que es un pilar fundamental de las ciencias de la salud, de las ciencias naturales, de las ciencias químicas hoy en día. Hablar de la palabra biotecnología muchas veces implica hablar de un término, por eso lo pongo entre comillas, un término que está de moda en la población, sobre todo en la población estudiantil, en preparatoria. La palabra se utiliza muchísimo. Las licenciaturas hoy en día tratan incluso de ofertar sus licenciaturas con la palabra incluida, porque es un área de especialización fundamental del siglo XXI para las ciencias químicas y biológicas. Entonces, hablar un poco de ese término de moda, pero qué tan de moda está, no nos dice qué tanto sabemos del término. Por eso tengo para ustedes, y si gustan, miembros del auditorio, las personas que estén mirando el seminario ahora mismo, pueden ya sea acceder a la liga que tienen en pantalla, que es polef.com, diagonal Miguel Castil 189, o simplemente escanear el código QR que está ahí. Cuando hagan eso, es una aplicación súper rápida que les va a pedir desde su teléfono que respondan a una pregunta. Y la pregunta es, por ejemplo, ya tienen una respuesta, voy a poner esto en pantalla completa. La pregunta es, usando una palabra, ¿qué producto o servicio relacionas tú con la biotecnología? Hablando de productos del día al día, ¿no? O sea, de los productos diarios o de uso cotidiano, o a lo mejor de uso no tan cotidiano, pero ¿qué productos ustedes relacionan o relacionan al término biotecnología? Por ejemplo, ahí tenemos dos términos que sí, transgénicos, vacunas. El término transgénico y vacuna está ahora, esos dos términos ahora mismo están trascendiendo vamos a decir, esa barrera de la terminología científica, se están haciendo más de uso común porque están ocupando lugares en la prensa, o sea, muchos lugares en la prensa. Por supuesto, alimentos, ok, hay muchísimos ejemplos al respecto de alimentos que hoy en día son producidos, tenemos vacunas, tensoactivos, una palabra muy especializada, y encontré medicinas, muy bien. Entonces, les sigo dejando un poco. Vamos a darle un minutito para que corra la actividad. Vacunas, fármacos transgénicos, perfectamente, medicinas, alimentos, tensoactivos. Entonces, si nosotros, y ahorita si quieren voy a salir de la pantalla completa de esta aplicación, se va a quedar abierta, pueden seguir contestando. Realmente, en un momento más les muestro cómo quedó el resultado de esto. ¿Por qué? Porque se han señalado varios productos y luego lo que pasa es que, y aquí lo pongo como tal, ustedes relacionan
a la biotecnología con cosas muy de nuestro tiempo, o cosas, objetos o servicios como la nanotecnología, los fármacos, las vacunas, las medicinas, que son cosas del siglo XX hacia acá. Pero algo que muchas veces no tomamos en cuenta, y es uno de mis trabajos, sobre todo cuando estoy con alumnos de preparatoria, es hacerles, alumnos de preparatoria y alumnos que están empezando su carrera en químico farmacéutico, biotecnólogo, es hacerles entender que la biotecnología realmente no es algo tan nuevo, ¿sí? Lo que pasa es que el término es nuevo, ¿sí? El término como tal es un término que probablemente llevamos aproximadamente unos 30 años, a lo mucho, de haberlo acuñado como tal. La biotecnología, de hecho, es un término muy sencillo. Es el uso de seres vivientes para producir un bien o servicio. Eso es la biotecnología, ¿no? Ahí tenemos una foto, evidentemente no real, del dios Horus de los egipcios, echándose un buen tarro de cerveza en una tarde acalorada que seguramente tendrían en Egipto, en aquellos 10.000 años 10.000 antes de Cristo, los inicios de la civilización. Realmente la foto es un poco para expresar que la biotecnología, pueden ver una liga incluso de una publicación muy interesante acerca de la historia de la biotecnología como tal, habla y divide a la biotecnología en grupos que abarcan incluso hasta los términos o los tiempos que llamamos ancestrales, ¿no? The ancient times, los tiempos antiguos, de los antiguos egipcios, de los antiguos griegos, de los antiguos mesopotámicos, que ya hacían u obtenían cosas de seres vivientes. Claro, la más tangible y creo que la que mejor podemos todos entender es, por ejemplo, el alimento, ¿no? O sea, ya se aprendió a utilizar y a criar ciertas especies de ganado, ciertas especies de plantas, ciertos seres vivientes para poder obtener un alimento, criarlos, aumentar su producción y obtener una mayor cantidad de alimento. Pero yo siempre ejemplifico con la cerveza porque la cerveza es algo que hoy en día la mayoría de las personas, sobre todo en edad juvenil, entienden bien. Vamos a decir que incluso es algo que empieza a ser que en esa edad se empieza a hacer era un tema tabú y empieza como a cambiar de ser tema tabú a un tema que hay que controlar, que es el consumo del alcohol. Pero algo que la mayoría de las veces los chavos en la prepa y los chavos que están empezando la carrera entienden ya de la cerveza es que es un producto que se produce mediante un proceso que llamamos fermentación. Bueno, ese proceso que llamamos fermentación es un proceso, me gusta decirlo como tal, es 100% biotecnológico. A una levadura, que es un microorganismo, le damos un compuesto químico, el azúcar, la glucosa, y la levadura lo transforma en alcohol y nos da un producto alcohólico, el cual conocemos como la cerveza, los vinos y los destilados, ¿no? Entonces, vamos a decir que es uno de los procesos biotecnológicos, si no es que el proceso biotecnológico más antiguo que existe. Lo que pasa es que existe desde hace, pues estamos hablando de hace 6.000 años, 8.000 años, 10.000 años en el pasado, pero apenas hace unos 25, 30 años le empezamos a poner término a esto, ¿no? Que es producir bienes o servicios desde organismos vivientes, llámese biotecnología. Esto hace la biotecnología muy compleja. De hecho, el ejemplo de la cerveza es un ejemplo muy burdo, porque aborda solo una pequeña parte o acota solo una pequeña parte de lo que conocemos hoy en día como biotecnología. La biotecnología se clasifica, de hecho hay una clasificación muy reciente, porque la anterior a esta era solamente verde, roja y blanca. Ahora mismo ya se incluye también la biotecnología azul y la clasifican por colores precisamente para darle un mejor entendimiento que es. La biotecnología verde, pues está claro, ¿no? Es la biotecnología que se relaciona con lo agrícola, producción de plantas, producción de animales y diferentes formas de producir plantas, alimentos, todo lo que tiene que ver con lo agrícola. La blanca, que tenemos de este lado, es aquella que tiene que ver con la producción industrial. Vamos a decir que de las cuatro es la más ambigua de todas porque hay un montón de cosas que no necesariamente están relacionadas, que tienen una producción industrial y que provienen de un ser viviente. Pero, por ejemplo, una de las más tangibles, de nuevo, es la cerveza, ¿no? Entran los alimentos, la cerveza y otros productos. Hay etanol que se utiliza como biocombustible, que viene también de organismos vivientes. Los famosos biocombustibles que son derivados de algas o de crecimiento de algas marinas, etcétera, ¿no? Todo eso entra ahí. Todo lo de los biocombustibles entra en blanca. Y luego tenemos la azul, que es la más reciente de las categorías. La categoría azul es la categoría
vamos a decir, ideada para colocar todo lo que tiene que ver con biotecnología de organismos marinos y remediación de los océanos y de las fuentes o mantos acuíferos. Ahora mismo, uno de los grandes problemas es la contaminación de acuíferos y se han generado ya un montón de procesos, varios de ellos, para poder solucionar el problema de contaminación en aguas, con metales, con combustibles, con basura inorgánica, etcétera. Y la que me voy a enfocar en la plática del día de hoy es más específicamente aquella que tiene que ver con nuestra área de especialización, que es la biotecnología, específicamente la biotecnología ligada a farmacéutica, el QFBT, que es el profesional que trabaja en farmacéutica y que tiene conocimientos de biotecnología o de la biotecnología que llamamos biotecnología roja. La biotecnología roja es aquella que tiene que ver con la salud, ¿sí? Y son dos grandes vertientes, la biotecnología para producir medicamentos y la biotecnología para producir tratamientos clínicos, ¿ok? O sea, puede ser un medicamento, algo tan, vamos a decir, tan conocido como la aspirina, que vamos a decir, en su descubrimiento allá por el siglo XIX fue descubierto que era un compuesto que producía una especie de planta. Hoy en día se sintetiza en el laboratorio y se produce a gran escala por procesos químicos, pero en aquel entonces, pues, era un proceso biotecnológico. Bueno, hoy en día hay muchos medicamentos, vacunas, muchos de ellos también, que se producen mediante organismos vivientes por un proceso de biotecnología roja y, por supuesto, también tratamientos clínicos. Me voy a regresar tantito a la encuesta, porque ahí está, se puso más grandote porque empezaron a decir más nanotecnología, alimentos, microorganismos. Es bien raro, bueno, lo voy a acuñar con el término transgénicos. Les digo porque la biotecnología sobre todo la relacionan mucho los jóvenes con el ADN y el trabajo con genes y el trabajo de ingeniería genética. Eso también es biotecnología y de hecho es parte de la biotecnología roja, aquella que está enfocada para tratamientos clínicos. Hay muchos tratamientos clínicos, tanto en prueba como ya comerciales, que están basados en ingeniería genética o en la manipulación del ADN, pero otra vez es solo una pequeña parte de lo que realmente en el panorama amplio es la biotecnología. Vamos a enfocarnos un poco en la biotecnología roja, que es la biotecnología de la salud, así como tal lo podemos resumir. ¿Por qué la biotecnología roja y cuál es la gran importancia de que la población entienda, sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo, que son tiempos de pandemia, tiempos de los cuales un nuevo virus surge, nos pone contra la pared, entre comillas, en todo caso en nuestras casas, porque no hay una cura conocida, el daño que puede causar poblacionalmente hablando es elevado, precisamente porque el remedio vendrá muy temprano o más tarde, pero vendrá de procesos de biotecnología roja. ¿Ok? Ahora mismo las vacunas que se encuentran en proceso, los tratamientos que se encuentran en proceso, pues seguramente vendrán derivados de. ¿Cuál es la importancia de la biotecnología roja? Hablando en comparación por siglos, vamos a decir, todo el siglo XX, si ven esta barrita de la izquierda nos muestra primero, la cantidad de muertes por cada 100,000 habitantes a nivel mundial en el año 1900. ¿Okay? ¿Qué podemos ver? Primero, evidentemente que la cantidad de muertes era mayor, ¿verdad? Estamos hablando de que por cada 100,000 fallecían 1,100 personas. Esa era la tasa de mortalidad o la tasa de fallecimientos a principios del siglo XX. Una de las cosas que la humanidad ha logrado, vamos a decir que es un logro y también es un reto, es disminuir la mortalidad poblacional. La mortalidad poblacional ha disminuido prácticamente a la mitad hoy en día, o vamos a decir a datos de esta década que acaba de terminar, la década del 2010. Estamos hablando de que solamente 600 personas en cada 100,000 fallecen anualmente o en esta tasa anual. Y si ven, hay una tendencia muy marcada a ciertas condiciones de salud que en el siglo XX fueron remediadas y desaparecieron incluso de la gráfica. Hablando específicamente de enfermedades provocadas por bacterias y por otros microorganismos, tales como la difteria, ocasionaba una cantidad importante de muertes. Más importante todavía la neumonía o la influenza, o sea, las enfermedades o infecciones pulmonares era prácticamente, sobre todo para los niños pequeños, era en aquel entonces una sentencia de muerte. Era muy complicado sobrevivir una tuberculosis, una neumonía, una influenza, una infección gastrointestinal y ese tipo de enfermedades. Si bien ocupan una amplia porción o ocupaban una amplia porción de la mortalidad en aquel entonces.
Hoy en día tenemos sí retos en salud, pero ya no son los mismos retos que en el siglo XX. A lo largo del siglo XX y un poco gracias, no un poco, un mucho gracias a los desarrollos biotecnológicos, específicamente en biotecnología roja, el más importante de todos ellos, el descubrimiento y el desarrollo de los antibióticos, logró que se le diera vuelta o que más bien cambiáramos el comportamiento de este gráfico y ya no fueran las enfermedades infecciosas que hoy en día remediamos con antibióticos, aquellas que matan una gran cantidad de la población. Hoy en día son otras causas, evidentemente también tienen que ver con salud. El cáncer hoy en día es un problema muy importante. Si ven, en aquel entonces ocupaba una pequeña porción de la mortalidad o una porción más pequeña de la mortalidad a principios del siglo XX. Hoy en día es uno de nuestros grandes retos en salud, el cáncer, por supuesto las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué se vuelven retos? Porque también vivimos más años, ¿verdad? O sea, esto es, la esperanza de vida ha mejorado, está entre los 72 y 76 años en promedio, entonces estas son condiciones, tanto el cáncer como las enfermedades cardiovasculares, que aparecen en edades más avanzadas en lo general. Claro que existen en edades juveniles, pero son enfermedades que más bien aparecen en edades avanzadas. Y por supuesto, lo que tenemos hoy en día con la diabetes, con otras condiciones metabólicas, ya no es tanto el problema de las condiciones infecciosas. Claro, me dirán, entonces, ¿por qué tenemos este problema ahorita con el COVID-19, que es una enfermedad infecciosa, es provocada por un virus? Bueno, de inicio, uno, es emergente, y dos, tiene una alta relación con varias de estas condiciones. Ustedes, es bien sabido porque se está ampliamente divulgado por las autoridades de salud que las personas con mayor riesgo de fallecer por COVID-19 son aquellas personas que tienen una condición cardiovascular, que ocupa, como ven, una amplia porción de este gráfico, y personas que tienen alguna enfermedad metabólica, tal como la diabetes, ¿no? Por eso, ahorita también, particularmente México, tiene esta problemática. Es una enfermedad infecciosa, pero particularmente una enfermedad infecciosa que afecta a aquellos con este tipo de condiciones, que para, vamos a decir, para colmo de males o para decir vaya coincidencia, pues resulta que son condiciones muy comunes hoy en día en salud. Digo, y es un poco el por qué es tan importante. Es la primera parte de la plática, y es un poquito con lo que cierro la primera parte de la plática, es por qué es tan importante tener profesionales en el área de la biotecnología roja, sobre todo hablando de QFBs, QEPs, QFBTs, precisamente por esto, porque hay un enorme reto en que se puedan desarrollar nuevos tratamientos, nuevas vacunas, nuevos medicamentos para poder para poder tratar estas enfermedades que hoy en día pues, representan una gran parte de la mortalidad mundial y particularmente de la mortalidad, por supuesto, en México. Estos son datos del INEGI, o sea, son datos del INEGI que nos dicen que precisamente el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, por supuesto la diabetes, hoy en día son aquellas enfermedades que causan mayor mortalidad y el promedio de edad seguirá incrementando también. La esperanza de vida seguirá incrementando en las próximas décadas y estas enfermedades serán un reto aún mayor. Digo, hoy en día ya son un reto con lo que pasa con la pandemia de COVID-19. La gran importancia del profesional en biotecnología, entonces, específicamente biotecnología roja del QFBT, pues radica en el desarrollo de nuevos tratamientos que tengan que ver con la biotecnología roja, esto es que se produzcan desde levaduras, desde bacterias, transformando el ADN o recombinando el ADN, ese tipo de trabajo biotecnológico cada día es mucho más importante porque las enfermedades tales como el cáncer, como la diabetes, son enfermedades que tienen ya mucho más que ver con un cambio genético en una persona, más que con un agente infeccioso. Entonces, cobra un papel mucho más trascendental la biotecnología roja, por supuesto. Es un poco para dar, esa es, vamos a decir, la primera parte del por qué es necesario, ¿no? En la segunda parte, pues vamos a decir que es importante acotar, ok, es necesario tener profesionales, claro, también es importante tener investigación y desarrollo. Un poquito la segunda parte es, ok, ¿qué tipo de profesionales necesitamos? Necesitamos profesionales que sean expertos en la manufactura de procesos que vienen del extranjero o de otros países, o necesitamos profesionales que más bien tengan las competencias y las capacidades para poder llevar a cabo y hacer investigación y desarrollo, que ese es un punto clave en las competencias que generamos en estudiantes en la preparatoria y estudiantes que posteriormente hacen una licenciatura en ciencias o una ingeniería. Los preparamos poco
para realmente llevar a cabo investigación en diversas índoles. Específicamente, esta gráfica muestra el éxito o aquellas compañías farmacéuticas que son más exitosas. Todos hemos visto y conocemos medicamentos de Roche, de Pfizer, que son los dos primeros en la lista de qué compañías invierten mayor cantidad de dinero en investigación y desarrollo. Vemos que dos farmacéuticas están al tope de la lista. Roche y Pfizer son dos farmacéuticas. De los de Microsoft, por supuesto, las tecnologías de la información. Pero si ven en esa lista, se encuentran también las farmacéuticas. Ahí está Novartis, están Johnson Johnson, están otras farmacéuticas. Entonces, la inversión en investigación y desarrollo es clave en el área y, por supuesto, generar profesionales que tengan competencias en investigación. Tocaremos ese tema un poquito más adelante en la plática. Este es un estudio de la compañía KPMG. KPMG es una compañía que hace estudios para inversionistas. Esto es, les dicen básicamente con números, le dicen a un inversionista qué es lo más atractivo de las áreas productivas del país para que puedan tomar decisiones informadas de dónde poner su dinero o en qué parte o en qué secciones de dicha área pueden poner su dinero. Y una cosa que dice el informe, que es, por un lado es muy positiva, pero por otro lado también nos da mucho que pensar, es que se comenta que México es el país que está hasta arriba en esta tablita. México es un país, al menos en el estudio realizado en 2019, con datos de 2016 que está en esa tabla, sí podemos ver que México es un país muy atractivo para tener bajos costos de manufactura. Los costos de manufactura, pues, son salarios, obtención de materias primas, costos de servicios o de electricidad, agua y otros insumos. Todo esto da un índice y se ve que México es el país o uno de los países dentro del grupo de países desarrollados en vías de desarrollo más atractivos para invertir en la parte manufacturera de la industria farmacéutica. Lamentablemente es al revés en el punto más atractivo para ser exitoso en la industria farmacéutica biotecnológica, que es el punto de investigación y desarrollo, lo que llamamos le llaman R&D, por supuesto le damos DEI, ¿no? Desarrollo e investigación. Pero pues, México, por ese lado, sí los profesionistas o los profesionales en el área son muy necesarios, porque México es un destino muy atractivo para la industria farmacéutica desde la manufactura. De hecho, hay aproximadamente 120 en este mismo estudio que publicó KPMG. Hay aproximadamente entre 120 y 130 empresas farmacéuticas que operan en el país precisamente por ello, ¿no? La mayoría son transnacionales, hay algunas que son nacionales, por supuesto, pero hay una alta cantidad precisamente por esto, ¿no? Entonces, de inicio se necesitan profesionales en el área partiendo de ese punto. Pero, por supuesto, también otra vez, es importante pensar en el tipo de profesional que estamos desarrollando en el área. ¿Por qué? Porque la farmacéutica es la industria farmacéutica y la industria biotecnológica. Es una industria, y está publicado también en ese estudio, es una industria que tiene retos globales en su cadena, en sus cadenas de valor, ¿no? O en su cadena de valor. Y uno de los grandes retos, y es el reto en el cual otros países, tales como Suiza, Francia, sobre todo Suiza, Francia, en Europa, Alemania, por supuesto, Estados Unidos, Corea del Sur, es un reto al cual invierten una buena cantidad de dinero, tanto las empresas como el gobierno, para poder llevarlos a cabo, porque son al final los que les dejan también mejores dividendos, ¿no? Pero se tiene que hacer una buena inversión. ¿En qué? En investigación y desarrollo. Ahí parte todo. Todos los fármacos pasan, y los biotecnológicos también, pasan por un proceso de investigación y desarrollo y luego por un proceso de prueba clínica, que también es parte del proceso de investigación y desarrollo, al cual hay que invertirle una cantidad importante de dinero, ¿verdad? No todos los medicamentos pasan las pruebas clínicas, de hecho, una gran cantidad de medicamentos, estamos hablando de aproximadamente de todos los medicamentos en investigación biotecnológica, aproximadamente 1 o 2% pasan a ser consumidos por el público o por la población en general. El resto se va quedando en esa cadenita de la investigación y desarrollo. Entonces, un gran reto es cómo la podemos hacer mejor. Para México particularmente el reto es cómo podemos promover profesionales en el área que sean capaces
de llevar a cabo investigación y desarrollo de la mano de empresas y de la mano del gobierno, para que México dé la vuelta, así como en otras áreas, también en farmacéutica, dé la vuelta de convertirse de un país manufacturero a convertirse en un país que haga investigación y desarrollo. ¿Sí? Eso baja un montón el dinero que luego se tiene que gastar en comprar fármacos y en adquirir medicamentos para la población. Por supuesto está la regulación es una parte muy importante, de hecho hay bufetes de abogados, hay organizaciones que se dedican solamente a la regulación. Por ejemplo, aquí en México tenemos una reguladora farmacéutica gubernamental que es la COFEPRIS, que es la que da el visto bueno para que los fármacos y los tratamientos clínicos se distribuyan. Ahí también se necesitan profesionales, por supuesto, en la fabricación y distribución. Y como les digo, estos dos puntos son los puntos en los cuales nuestros profesionales en química y en biotecnología, estoy hablando del país, mayormente laboran, ¿no? Porque en el país se lleva a cabo más bien este proceso, que es el proceso de fabricación y distribución y el proceso de mercadotecnia y ventas, dejando el proceso de, sobre todo, de investigación y desarrollo en otros países. Así lo hacen las farmacéuticas. ¿Quiénes son, por ende, quiénes son los líderes o las compañías líderes, por supuesto, en biotecnología roja? Pues, por supuesto, son compañías que no tienen una base en México. De hecho, Gillette, Amgen, Merck, por ejemplo, Merck que tiene base en Alemania, la mayoría de ellas tienen base en Estados Unidos. Pues son compañías líderes, pero porque también deciden invertir una gran cantidad de dinero en investigación y desarrollo. Esta tabla es comparativa, te dice de las ventas totales, por ejemplo, Gillette anualmente reporta ventas por 26.107 millones de dólares, ¿no? Es la inversión, más bien, las ventas anuales en miles de millones de dólares. 26,000 aproximadamente. Vean acá abajo, en letra más chiquita, pero bien marcado, cuánto de ese dinero que genera en ventas la compañía invierte de regreso en investigación y desarrollo. Están hablando prácticamente de que todas ellas, como mínimo, invierten al menos un 10% de esa ganancia, la invierten en investigación y desarrollo. Entonces, es el mínimo. La biotecnología y la biotecnología específicamente farmacéutica es un área que requiere una alta cantidad. O sea, esto se lo presentan a cualquier inversionista y si le dices, oye, la inversión es muy alta. Y sí, porque la biotecnología roja y la farmacéutica literalmente necesita una gran cantidad de inversión. ¿Por qué? Porque el proceso, y eso lo leía en un artículo también que compartía una entrevista del director del Instituto de Biotecnología de la UNAM, decía que el proceso de cada fármaco o el proceso de desarrollo e investigación de cada fármaco luego tiende a ser muy variable. Algunos ocupan un fermentador, algunos ocupan otro tipo de equipamiento. Entonces, la investigación y desarrollo, digo, yo lo viví por aproximadamente 7 años. Me tocó colaborar en un proyecto para desarrollar a un organismo, una levadura, que con potencial para producir diversos fármacos. Uno de ellos, por ejemplo, la hormona de crecimiento. Ese proceso era muy específico y necesitaba una inversión muy específica. Entonces, la inversión en biotecnología, así es. Ok, entonces, hablar un poco esa es la segunda parte, y la tercera parte es pues hablar un poco del volumen y sobre todo qué estamos formando en ciencias, específicamente en ciencias biotecnológicas. Esta tabla muestra por parte de la Organización Nacional de Instituciones de Educación Superior, la UNUES, la cantidad de profesionales que se generan. Y si ven, es una cantidad baja respecto a la matrícula universitaria. Estamos hablando de que en el último año de este estudio, 2016-17, aproximadamente en farmacia, hablando de profesiones tales como el QEP, QFB, QFBT y otras afines o análogas, solamente de esa matrícula, o sea, de una matrícula de aproximadamente 4 millones de alumnos, solamente de esos 4.037.969 estaban estudiando una licenciatura en farmacia. Entonces, estamos hablando de una cantidad pues relativamente baja de profesionales en el área y también una gran cantidad y un abanico muy amplio, por otro lado, de programas, ¿no? Siendo el más, por supuesto, el más, vamos a decir, el más
conocido y el que mayor cantidad de instituciones implementan, el programa de químico farmacéutico biólogo. En este programa químico farmacéutico biotecnólogo en general es un poquito para hablarles de la licenciatura que ofertamos en la Universidad del Valle de México, que ya, vamos a decir, lleva esa parte biotecnológica que es muy importante en el profesional del área. Ya para cerrar la plática es un poquito hablar de los problemas, ¿no? Se habla mucho y se ha hablado mucho durante los últimos meses de pandemia, e incluso ha salido en notas periodísticas que México no tiene suficientes médicos y enfermeras para lidiar con el COVID-19. Eso es cierto, pero tampoco se habla de otra cosa. Tampoco tiene suficiente investigación. Si bien hay esfuerzos, la verdad, muy loables, de grupos de investigadores que se unen a grupos internacionales en el desarrollo de una vacuna o en el desarrollo de un tratamiento, la verdad es que México no tiene un aparato de investigación desde gobierno, compañías y profesionales que sea una maquinaria como tal, como la tienen los coreanos, como la tienen los americanos o como la tienen los alemanes, los europeos, los franceses. Ellos tienen aparatos completos que funcionan desde el gobierno hasta la última instancia, que son los investigadores, para meterse a desarrollar y poder encontrar un tratamiento para el COVID-19. Es altamente probable que el tratamiento para la enfermedad, cuando llegue, venga de alguno de esos países, ¿verdad? Entonces, un poquito hablar de eso. Este es así rápidamente para que puedan visitar. Si ustedes van a la UNESCO, es la dirección la coloco en la parte de abajo, la diapositiva, pero si ustedes van a esta página de la UNESCO, es una página, la verdad, muy útil porque les dice cuánto invierte su país en investigación y desarrollo en general, ¿no? Ya no estamos hablando de biotecnología, pero si ven, México está por acá abajo, ¿sí? Estamos hablando de que son aquellos países que invierten menos del 1% de sus ingresos totales, lo que llamamos el Producto Interno Bruto, ¿sí? Aquellos, aquellos países que ahorita mismo están encontrando soluciones para el COVID-19 o para esta enfermedad emergente del SARS-CoV-2, China, Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y por supuesto Corea, la República de Corea, Corea del Sur, es el país que mundialmente invierte mayor cantidad de recursos del Producto Interno Bruto en investigación. Entonces, tampoco es un secreto y no es magia que Corea sea hoy en día probablemente junto a China uno de los países que mayor desarrollo tienen en el mundo, incluso por encima de Estados Unidos, ¿no? El nivel de cultura de la gente es más alto, el control de esta pandemia ha sido más eficiente. Eso no viene, o eso vamos a decir, no es solamente la cultura, también es una programación decidida por parte de la población y por parte del gobierno para empujar hacia un lado, ¿no? Y la dirección que eligió Corea desde hace bastantes décadas fue la dirección del desarrollo y la investigación. Ahí están los resultados, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, van aquí, pueden ver el dato concreto, que es un dato preocupante para México, por supuesto, es que ni siquiera invierte la mitad del 1%. Lo que recomienda la UNESCO para que un país sea desarrollado o que pueda pasar de ser en vías de desarrollo a desarrollo a lo largo de los años es que al menos invierta el 1% del Producto Interno Bruto. Este es un tema que se ha hablado por 25 años o más en México. Nunca, independientemente del gobierno, independientemente del partido de los colores, nunca ninguno de ellos ha apostado por invertir 1%. Ya no digamos ni siquiera la mitad de ese número, la mitad de esa cifra. Vean, aquí hay otros datos muy interesantes. Por ejemplo, ustedes pueden ver cómo el tema de la investigación también es un tema de género, porque hay la totalidad de investigadores hombres, el 67%, es una mayoría sobre investigadoras mujeres. Entonces también, ¿qué estamos haciendo mal para que las mujeres no lleguen a esas posiciones, ¿no? O sea, si lo comparamos rápidamente con la República de Corea, sí hay un tema de desigualdad ahí también, pero la inversión en Producto Interno Bruto es, pues, mucho mayor. Entonces, se ven los resultados ahí. ¿Qué resultados podrían decir ustedes? Pues bueno, así básicamente ya con eso cierro la plática. Que es un problema crónico. Esto es, no solamente es inversión monetaria, es inversión en tiempo, en educación, en enfoque que un gobierno o un país le quiere dar a su población o está decidido darle a su población. Esta publicación habla muy bien, creo, de las cosas que podemos mejorar en enseñanza de las ciencias en educación básica, sobre todo previo a la universidad en educación media superior. Y se nota, y es algo que notamos todos los docentes, digo, aquí hay docentes en el auditorio que han sido docentes de preparatoria, docentes de primeros grados de universidad, sabrán que los estudiantes, sobre todo en ciencia,
no tienen o sus competencias respecto a razonamiento, pensamiento crítico, comprensión de la ciencia, habilidades de manipulación, esto es a nivel laboratorio, retención de cursos de ciencias, es poca. ¿Por qué? Porque también la currícula de ciencias a nivel básico y a nivel medio superior está muy enfocada en conceptos y no en competencias prácticas. No, por ejemplo, una práctica de laboratorio incluso puede ser muy tediosa en esos niveles porque no está focalizada precisamente, que eso es algo que aprendí en la certificación internacional, que ustedes, es un programa que se desarrolló en Australia y ustedes veían vamos a llamarle así, que no era como tal, pero el manual de prácticas de laboratorio, la práctica de laboratorio y la práctica de campo era otra cosa distinta. Y no es que fuera más avanzada en conocimiento, el conocimiento era el mismo, o la base de conocimiento era el mismo, pero la cantidad de competencias respecto a pensamiento crítico, respecto a comprensión de lo que el estudiante estaba ejecutando, era mucho mayor, o es mucho mayor. La típica, ¿no? Digo, son frases trilladas, pero precisamente son trilladas porque los estudiantes las siguen diciendo y las siguen y son repetitivas en los salones de clase. Profe, esto me va a servir en algún momento de la vida. A mí nunca me han gustado las matemáticas. Mi papá, mi mamá, abuelito, abuelita, dice que es mejor no opinar, entonces ni siquiera opinan en el salón de clase a veces y eso es importantísimo en el sentido y pensamiento crítico. A mí me gusta la química, pero mi papá dice que eso no, porque me voy a morir de hambre, etcétera, ¿no? La lista de frases es amplísima y son todas frases que el estudiante ya llega a la preparatoria con un interés mínimo en la ciencia, por diversos motivos, ¿no? Pero hay un motivo también muy importante en el cual la enseñanza en ciencias no es todavía una parte fundamental de la currícula en enseñanza básica. Es una parte que dejamos a veces, no a veces, sino la mayoría de las veces de lado, ¿no? Y así lo digo como tal, no es que todos vayamos a ser profesionales en química o en biotecnología, ¿verdad? Pero hoy en día estamos padeciendo esto. Profe, arriba dice, profe, ¿de qué me va a servir aprender química? Y el periodicazo, ¿no? Hoy en día hay gente que ingiere cloro de limpieza, para evitar infectarse de coronavirus, porque lee que el coronavirus puede ser erradicado de superficies con cloro. Digo, es algo que sabemos desde otra vez que se enseña desde la preparatoria, se enseña qué es el cloro, que en este caso es una sal, hipoclorito de sodio, que es ciertamente corrosiva, que puede ser o que se utiliza como un sanitizador de superficies porque tiene un poder antiséptico, etcétera. Todo eso se aprende en básica y en preparatoria, pero es algo que el estudiante, es una competencia que el estudiante no adquiere en ese nivel educativo y luego llega, independientemente de la formación que tenga profesionalmente hablando, llega a ver este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, esta semana se puso de moda lo del termómetro infrarrojo, lo del termómetro láser, ¿no? Que se ocasiona que se mueran las neuronas. Evidentemente ahí la respuesta es no, pero esa respuesta poblacionalmente hablando que es no, viene desde el análisis. Ok, si en la preparatoria hiciéramos más enfoque en competencias que tienen que ver con el espectro visible y el espectro en general, el espectro de radiación, aprenderíamos que la luz viaja en ondas, que dependiendo de la longitud del viaje de esa onda, el haz de luz tiene un mayor poder de penetración, hay cierta luz que podemos ver, cierta radiación que no podemos ver, la que no podemos ver y que tiene menor amplitud de onda es aquella que tiene mayor poder de penetración. Bueno, ninguna de esas es parte del termómetro, los termómetros son infrarrojos, si supiéramos esto, supiéramos que la longitud de onda es muy baja y por ende no ocasiona un daño en los tejidos de la persona que se toma la temperatura con dicho termómetro, ya ni siquiera digamos en las neuronas, ¿verdad? Ya ni siquiera, o sea, en los tejidos de piel, menos en las neuronas. Diferencias culturales, otra vez, son culturales, pero también tienen mucho que ver con el arraigo de educación en ciencia, sobre todo en ciencias biotecnológicas desde el nivel básico. Esto es, el ciudadano en ciertos países asiáticos, tales como Corea, Japón, entiende perfectamente que el cubrebocas no es un filtro para el virus, pero le queda muy clara, pero sí le queda muy clara la parte de que es para no expulsar las gotas del que llamamos del microflush desde la nariz o desde la boca, sabe que esa es la vía de entrada también para el virus y que en cierta forma el cubrebocas le puede proteger. Está perfectamente estándar y acá en México, la foto que pongo del lado izquierdo, sigue siendo tema de debate, ¿verdad? Cuando ni siquiera debería ser un tema de debate. Si es o no necesario el cubrebocas. Ya está demostrado, países asiáticos, tales como Corea y Japón, que han logrado controlar la pandemia,
uno de los, vamos a decir, de los ingredientes de esa receta es el uso de rigor de cubrebocas en espacios públicos, ¿verdad? O sea, vamos a decir otra vez, es algo que está demostrado, es algo que está funcionando en otros países y sin embargo el ciudadano mexicano en general lo debate mucho y para el ciudadano es un objeto de debate y no solo en México, por ejemplo en Estados Unidos también hay grupos que debaten un hecho científico. Esto otra vez esto es un arraigo o el hecho de poder interpretar la ciencia adecuadamente es una competencia de un arraigo que va desde la educación básica. Y bueno, ya para cerrar, es la última diapositiva. Eh, un poco en conclusión, ¿cuál es el reto para poder mejorar estos aspectos a nivel país, ¿no? Uno es mejorar, mejoras en la educación básica y media superior, por supuesto, mayor inversión pública y privada, como les comentaba. Si es un tema la inversión, no solamente el gobierno, también las empresas deben de hacer una inversión alta en investigación y desarrollo. Lamentablemente la mayoría son transnacionales, entonces no invierten en investigación aquí en el país. Y por otro lado, tiene que haber una vinculación de amplios sectores. Y esto tiene mucho que ver con la educación que le damos otra vez a la población desde el nivel básico, ¿no? Si tenemos una población que no es una población incluso que vea la ciencia como una salida para las problemáticas, pues evidentemente luego será una población que no la volteará a ver cómo soluciona sus propios problemas. Básicamente ese es el contenido de la plática. Por supuesto, quedo abierto a preguntas. Agradezco mucho el espacio de nueva cuenta al movimiento STEM. Muchas gracias, Miguel. Por cuestiones de tiempo, no pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos todos los comentarios y preguntas de nuestro público. Muchas gracias, Miguel. Gracias. No sé si te gustaría hacer algún comentario final. Pues básicamente eso, ¿no? Creo que la mejora en el entendimiento, incluso en el desarrollo de un país, está demostrado que el desarrollo científico es parte fundamental. Y bueno, no, o sea, es importante, creo que esto es algo que evidentemente tiene que permear de forma cultural. El gobierno tiene un rol o juega un papel aquí también muy importante. Por supuesto, este tipo, como les digo otra vez, este tipo de esfuerzos, el que ustedes hacen como parte del movimiento STEM, pues evidentemente son movimientos también desde la sociedad civil que son importantísimos para que sobre todo los niños, ¿no? Los niños empiecen a comprender la importancia de esto. Agradecemos la asistencia de cada una y cada uno de ustedes, así como la participación de VM. Gracias, Miguel, por compartir tu conocimiento y tiempo con nosotros. No olvides seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. ¿Te gustan nuestros espacios de STEAM virtual? Te tenemos una gran noticia. A partir de hoy, todos los miércoles, podrás disfrutar de ellos en nuestro maratón STEAM en un horario de 5 a 7 de la tarde. No te lo puedes perder. Continuamos con nuestra siguiente masterclass, Matemáticas Enredadas para Media Superior. El link lo puedes encontrar en el chat. Queremos conocer tu experiencia. Por favor, contesta la encuesta al final de la sesión. ¿Tienes dudas o comentarios? Yo te ayudo. Mi nombre es Merida Estrada y puedes escribirme al 55 52 14 29 27. Gracias por formar parte de STEAM Masterclass. Hasta la próxima.